Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. San Juan capítulo 3, verso 1. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, Eduardo Ortiz, de la ciudad de San Luis Potosí, México, nos comparte un estudio referente a un varón que, además de ser un príncipe de los judíos, era un maestro. Sin embargo, ignoraba cómo es nacer de nuevo, mas al tener un encuentro con el Señor Jesús, logró entenderlo. Nicodemo. Hermanas, buenas tardes, Dios les bendiga. Hermanas, hoy vamos a platicar un poco, vamos a estudiar un personaje muy especial que se llama Nicodemo. Podemos leer de él en el Evangelio de Juan, capítulo 3, les invito a ir ahí, por favor. Y comenzamos preguntándonos, ¿quién es Nicodemo? El nombre de Nicodemo es un nombre especial, es un nombre que tiene mucho significado y lo vamos a ver conforme avancemos en el estudio. Significa victorioso sobre el pueblo. Sí, es importante porque vamos a ver de qué manera Nicodemo fue alguien que venció por encima de los del pueblo de Israel. Dice el capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Entonces, ¿quién era este hombre que se llama Nicodemo, que significa su nombre victorioso sobre el pueblo? Nos dice el versículo 1, él era un fariseo. Sí, la palabra fariseo significa separado o apartado y nos habla de ese sentir, de ese pensar de los que pertenecían a esta secta, a esta rama del judaísmo, en cuanto a que ellos se sentían separados del pueblo por la manera rigurosa en la que llevaban su vida religiosa. Ellos pensaban, su pensamiento era que el hombre podía alcanzar el favor de Dios por el cumplimiento estricto de la ley. Sí, ellos se involucraban fuertemente en lo que es la religión. Ellos intentaban, o era su pensamiento, intentaban cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, todos los sacrificios, los rituales ceremoniales que el Antiguo Testamento nos marca. Y más aún, ellos habían inventado muchos mandamientos, habían inventado muchos rituales, lavamientos, como los lavamientos de las manos, lavamientos de los vasos, de los lechos que podemos leer en la Escritura. Para intentar ellos justificarse a sí mismos y para establecer unas normas muy rigurosas y entonces ellos creer que estaban alcanzando la justicia divina. ¿Sí? Nicodemo pertenece a este grupo de los fariseos, pero también dice el versículo 1 que él era príncipe de los judíos. Y esta mención de él como príncipe de los judíos nos está haciendo referencia al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín, hermanas? Es la corte suprema, digámoslo así, de esa manera, del pueblo de Israel. Está constituida por el sumo sacerdote y 70 miembros más. Podían ser fariseos, podían ser ancianos del pueblo de Israel, ¿sí? Gente que tenía una posición elevada dentro del pueblo, y a estos pertenece Nicodemo. Entonces no solamente pertenece a la secta de los fariseos, no solamente es un judío muy religioso que se esmera en cumplir la ley, que cumple con todos los rituales, los sacrificios que manda el Antiguo Testamento, sino que también forma parte del Sanedrín, de esta corte que juzga las cosas que van saliendo en el pueblo. Pero más aún, él era maestro de la ley. Dice en el versículo 10, Jesús le dice a él, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto?
Entonces podemos ver que Nicodemo era una persona importante, una persona destacada dentro del pueblo de Israel, de renombre, podemos decirlo así. Pertenecía a la secta de los fariseos, era miembro del Sanedrín y era maestro también de la ley. Él se encargaba de enseñar, de transmitir la ley. Viene este hombre importante con el Señor Jesucristo y dice que viene a Jesús de noche, versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Ahora, es importante, hermanas, pensar por qué viene a él de noche, por qué viene Nicodemo a Jesús de noche. Podemos suponer, hermanas, la Escritura no nos lo dice claramente, pero podemos suponer que precisamente su posición dentro del pueblo está poniendo en él cierto temor de ser identificado con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque podemos leer en los evangelios que tanto los fariseos como los saduceos, los ancianos, estaban en contra del Señor Jesucristo, no le aceptaban, por el contrario le repudiaban, no aceptaban su doctrina, le cuestionaban constantemente buscando atraparlo en alguna palabra para poder condenarlo. Entonces él viene a Jesús de noche buscando un encuentro clandestino, buscando llegar a él sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie lo identifique, para no poner en riesgo su posición delante del pueblo. Sabemos, hermanos y hermanas, que el Señor Jesús continuamente confrontaba, continuamente censuraba a los fariseos, precisamente porque los fariseos únicamente ponían atención en lo externo, ¿sí? Ellos querían alcanzar la justicia divina en base a cumplimiento de mandamientos, pero se olvidaban de lo más importante, de lo que está dentro, de lo que está en el corazón. Y nuestro Señor Jesús, Él sabía lo que estaba en el corazón de los hombres. Si podemos leerlo ahí en el 2:23, dice: y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, los milagros que él estaba haciendo. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él posee o poseía todos los atributos de Dios, ¿sí? La omnisciencia, la omnipresencia. Podemos leer que cuando viene Natanael a él, le dice: cuando estabas debajo de la higuera yo te vi, ¿sí? Nos habla de su omnipresencia. Y aquí en estos versículos nos habla de la omnisciencia de nuestro Señor. Dice que Él no tenía necesidad de que le dieran testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre, en el corazón. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo constantemente censuraba a los fariseos, porque Él sabía lo que había en el corazón de ellos. Se caracterizaban por ser hombres orgullosos, por ser hombres avaros, por ser hombres que despreciaban a los demás, se referían a los del pueblo como estos del vulgo: malditos son porque no conocen la ley. Sí, mi Señor Jesús los llamó incluso de una manera muy fuerte sepulcros blanqueados, porque de fuera están hermosos, mas de dentro hay toda clase de inmundicia, huesos de muertos. ¿Sí? Incluso mandó a sus discípulos a que se guardaran de la doctrina de los fariseos. ¿Sí? Pues todo lo que hacían ellos es que se reducían a mandamientos, a cosas externas, descuidando lo más importante, que es lo que hay adentro del hombre, que es lo que en verdad contamina al hombre, como dijo el Señor Jesucristo, porque de dentro del corazón salen todas estas cosas: maledicencia, pleitos, toda clase de pecados. Y a estos es a los que pertenece Nicodemo. Entonces él viene de noche buscando un encuentro clandestino, un encuentro en el que pueda pasar desapercibido, que nadie le reconozca, que nadie lo pueda señalar, para no exponer su posición delante del pueblo.
Sí, ahora viene Nicodemo a él y le dice a nuestro Señor: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Es interesante ver cómo lo llama. Lo llama Rabí, que quiere decir maestro. Él, Nicodemo, el maestro de Israel, está reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como un maestro de la palabra. Sí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo era docto en las Escrituras. Podemos leer de él cómo exponía las Escrituras en las sinagogas, cómo hablaba también incluso fuera en las orillas del lago, en el monte, Mateo capítulo 5 en adelante, el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesús era docto en las Escrituras y es importante ver cómo Nicodemo reconoce, muy seguramente lo escuchó hablar o supo de él, lo reconoce como un maestro, pero no solamente como un maestro, sino como un maestro que ha venido de Dios. Sí, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y cuando leemos en el Evangelio de Juan sobre señales, se está refiriendo a los milagros que estaba haciendo el Señor Jesús. Muy probablemente Nicodemo lo vio realizar algún milagro, sanar a alguien, lanzar a algún demonio, o simplemente se enteró de lo que él estaba haciendo y de la doctrina que él estaba enseñando. Y entonces viene al Señor Jesús y lo reconoce como un maestro y como un maestro venido de Dios, porque Dios está dando testimonio con los milagros que el Señor Jesucristo está haciendo. Y precisamente, hermanas, podemos leer en la carta del escritor de Hebreos, capítulo 2, versículo 4, dice, desde el versículo 3, dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, está hablando de el Evangelio que el mismo Señor estaba anunciando, que el reino de Dios había llegado, dice, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, se refiere a sus apóstoles. Y luego dice, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, nuestro Señor Jesús está anunciando el Evangelio, le está enseñando sobre el reino de Dios, y Dios está dando testimonio de que el Señor Jesucristo es el profeta que se había prometido en el Antiguo Testamento, que Él viene de parte de Dios, que el mensaje que está dando es el mensaje de Dios, y Dios está testificando por medio de estos milagros. ¿Sí? Viene Nicodemo a Jesús, lo reconoce como un maestro que viene de Dios, respaldado por Dios por medio de los milagros, y viene con una inquietud en su corazón. A pesar de que él se esmera en cumplir la ley de Dios, a pesar de que él es escrupuloso en su religión, que él pertenece a este grupo, al Sanedrín, que él es el maestro de Israel, él trae una carga en su corazón. Y nuestro Señor Jesús, antes de que Nicodemo tenga oportunidad de hacerle alguna pregunta, nuestro Señor Jesús sabe lo que hay en el corazón de Nicodemo. Él sabe a lo que viene y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nuestro Señor le está diciendo a Nicodemo: si tú quieres entrar al reino de Dios, si tú quieres ser salvo, si tú quieres tener vida eterna, necesitas nacer de nuevo. Empieza nuestro Señor a evangelizarlo de una manera muy, muy preciosa, con figuras, con simbolismos, y dice, necesitas nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, bueno, ¿y cómo puedo nacer? Dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces nuestro Señor le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que el Señor Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo
es que él tiene que nacer por segunda vez, pero no un nacimiento carnal, sino un nacimiento espiritual. Necesita haber una obra del Espíritu Santo en Nicodemo, necesita infundirle vida en él, ¿sí?, para que pueda entrar en el reino de Dios. Podemos recordar, como escribe Pablo en la carta a los Efesios, que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto, hermanos, sabemos que no reacciona, no escucha, no ve, no habla, no puede reaccionar a ningún estímulo, está completamente muerto. Para que un muerto pueda hacer algo, primero tiene que recibir vida. Como Lázaro, que el Señor Jesucristo le da vida a Lázaro y le llama: Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Y entonces Lázaro puede responder al llamado del Señor, porque el Señor Jesús le dio vida. Y es lo que le está diciendo aquí a Nicodemo. Para poder entrar en el reino de Dios, Dios tiene que hacer una obra en ti. Tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es una obra espiritual, es una obra que no le compete al hombre. Continúa el Señor diciéndole: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces aquí el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo claramente: tú no puedes alcanzar la salvación por tus propios medios. Lo que nace de la carne es carne, y el reino de Dios es un reino espiritual. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu, dice. ¿Sí? Y le explica que es una obra que los hombres no podemos comprender. Así como el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no podemos ver el viento, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va. Sin embargo, podemos ver su efecto, podemos ver cómo mueve las hojas, cómo mueve las cosas, podemos escucharlo cuando es un viento muy fuerte, ¿sí? Podemos sentirlo también, y de esta manera es la obra de Dios. Es una obra espiritual, una obra que no sabemos cómo Dios la realiza, es una obra misteriosa, pero podemos ver sus efectos. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a personas que en su vida pasada, antes de venir a Cristo, fueron borrachos, fueron golpeadores, fueron maldicientes, fueron ladrones, fueron adúlteros, cantidad de cosas? Y una vez que se convierten en el Señor, su vida empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar. Sí, bueno, esa es la obra misteriosa que el Señor hace. Primeramente, trae al pecador a un entendimiento de su condición delante de Dios, lo redarguye de pecado, le da arrepentimiento de su pecado, le hace ver su grande necesidad de un Salvador para que clame a Cristo, para que venga a Cristo en fe y entonces sea salvo. Y después empieza un proceso precioso de santificación, empieza a cambiar la vida del hombre. Y lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo es precisamente eso. Tú no puedes alcanzar la salvación por ti mismo. Tiene que venir el Espíritu Santo y hacer una obra regeneradora en ti, tiene que infundirte vida. Recuerden lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 5, que el que está en Cristo, nueva criatura, dice, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Es una obra que tú no puedes comprender, así como no comprendes al viento, sin embargo puedes sentir sus efectos. De igual manera no puedes comprender la obra de Dios. Dice Nicodemo en el versículo 9, respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Sí, era algo que Nicodemo debería de conocer, Nicodemo debería de entender. Él como maestro de Israel, como un estudioso de las Escrituras, él debía desde el Antiguo Testamento haberse dado cuenta de que la salvación que el Señor otorga, que el Señor da, nunca ha sido por el cumplimiento de los mandamientos, siempre ha sido por medio de la fe, siempre ha sido por medio de la fe en la palabra de Dios, en la promesa del Mesías. Podemos leer desde Génesis 3 que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Sí, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo está evangelizando de una manera preciosa a Nicodemo, le hace ver que él no puede hacer nada por su condición, que tiene que ser Dios el que venga a hacer una obra de regeneración en él. Y entonces empieza a enfocarlo más. En el versículo 13 en adelante dice nuestro Señor: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí Él está estableciendo su deidad. Él está estableciendo claramente que Él descendió del cielo, Él viene de Dios, Él es el Hijo de Dios, y que a la misma vez Él mismo está en el cielo. Él está estableciendo su deidad como el Dios omnipresente, como el Hijo de Dios, que a pesar de que está en la tierra, también está en el cielo. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordamos este acontecimiento cuando el pueblo de Israel peca en contra del Señor, y el Señor los castiga mandándole serpientes que los mordieran, serpientes venenosas, y empezó la mortandad entre el pueblo y clamaron al Señor. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, hazte una serpiente de bronce y levántala sobre el asta, y todo aquel que voltee a ver la serpiente cuando fue mordido va a salvarse. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús está enfocando todavía más a Nicodemo y le está diciendo: mira, así como todos aquellos que habían sido mordidos por la serpiente tenían que voltear a ver a la serpiente para poder vivir, así dice, yo voy a ser levantado como esta serpiente. Está haciendo una referencia a su crucifixión, hermanos. Dice: y todo aquel que haya sido mordido por el pecado va a tener que voltear a verme a mí en la cruz, porque ahí es donde estoy cargando el pecado de todos los de mi pueblo. Si recordemos lo que dice el profeta Isaías 53, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Si la paga del pecado es muerte, y leemos que nuestro Señor Jesucristo jamás pecó, jamás ni siquiera una mentira se halló en su boca, es claro que Él no merecía morir, pero Él está en la cruz muriendo la muerte que nosotros merecemos. Él está llevando nuestro pecado. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Que lo consideró como pecador, porque Él, como nuestro aval, como nuestro sustituto, como nuestro cordero sacrificial, estaba cargando todo nuestro pecado. Y por medio de la fe, todo el que ha sido, llamémoslo así, mordido por el pecado, contaminado por el pecado, volteamos a ver a Jesucristo en la cruz, volteamos a ver a aquel que está cargando nuestro pecado para poder ser salvos. Dice: para que todo aquel que en Él creyere, y está hablando de la fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que nuestro Señor Jesús está haciendo con Nicodemo es estableciéndolo. La salvación es una obra de Dios, es una obra espiritual que no se puede comprender, pero que sin embargo podemos darnos cuenta que existe, podemos sentir sus efectos, y esa salvación, el medio por el cual el hombre alcanza esa salvación, no es por cumplimiento de mandamientos, sino es por medio de la fe. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 16 lo repite nuevamente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado,
mas el que no cree ya es condenado. Entonces lo que está haciendo el Señor Jesús es que está estableciendo cuál es el medio de la salvación, es la fe, pero una fe que tiene que ser la fe correcta, es decir, una fe que tiene que tener un sujeto o al sujeto correcto. ¿Cuál es el sujeto de la fe? El Señor Jesucristo. Por eso dice claramente, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, en el Hijo del Hombre que va a ser levantado en la cruz. La fe que salva, hermanas y hermanos, sabemos que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra expiatoria, en su obra sustitutoria por nosotros, como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo que está estableciendo el Señor Jesús. Está ubicando a Nicodemo que él tiene que creer en Él, en el Hijo de Dios, tiene que creer en su muerte, tiene que entender que Él va a llevar el pecado del pueblo, de todos los que en Él creyeren, para que puedan ser salvos. Y establece también cuál es el fundamento de la salvación. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el origen de la salvación? El amor de Dios. Tenemos un Dios precioso que no quiere la muerte del que muere, dice la Escritura. Un Dios que es amor, dice el mismo apóstol Juan en su primera carta. En esto hemos conocido el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y dio a su Hijo y ha enviado a su Hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados. Qué precioso amor, hermanos y hermanas, recordando lo que nosotros fuimos y desgraciadamente a veces lo que seguimos siendo, y sabernos amados, sabernos que Dios nos amó al grado de dar a su propio Hijo, que nos dice el escritor de Hebreos que es hecho mucho más sublime que los mismos cielos. ¿Sí? Es claro, Él es Dios. ¿Sí? ¿De qué manera nos amó Dios, hermanos? Que siendo así como somos, dice Pablo ahí en el libro de Romanos, engrandeció, hizo caro su amor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor que no podemos entender, un amor que no podemos dimensionar. Por eso también el apóstol Pablo llama a la iglesia y ruega porque Dios abra el entendimiento de la iglesia para que pueda conocer la anchura, la altura, la profundidad, la longura del amor de Dios. Dice que excede a todo conocimiento. ¿Verdad, hermanos y hermanas? Cuando meditamos en la clase de amor que Dios ha tenido para con nosotros, en esa gracia que hemos recibido, en esa indignidad nuestra y en el grande precio que ha sido pagado por nosotros por amor, de verdad es que ¿qué podemos hacer más que agradecer al Señor, más que rendir nuestra vida a Él, más que tratar de vivir para Él y de agradarle en todo? Como dice el apóstol Pablo, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa al ver la manera que hemos sido amados, al entender la magnitud de la salvación que nos ha sido dada, al entender lo grande de nuestro pecado. Dice, ustedes deben de reaccionar en amor, y ese amor a Cristo debe de llevarnos a vivir comprendiendo esto, que si uno murió por nosotros, entonces nosotros somos muertos, para ya no vivir para nosotros, sino para vivir para aquel que nos ha salvado. Entonces, hermanas, viene Nicodemo con el Señor Jesús y el Señor Jesús empieza a evangelizarlo de una manera preciosa. Él establece que la salvación es por medio de la fe únicamente, una fe en el sujeto adecuado, en el Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una fe en su muerte, ¿sí? Y que es una salvación cuyo origen es el amor de Dios. También establece la consecuencia de aquellos que no creen, de aquellos que desprecian al Señor Jesucristo. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree
ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una consecuencia terrible para todo aquel que prefiere ganar la salvación por sus propios medios, para aquel que dice yo puedo ganarla cumpliendo mandamientos y no ejerce fe en el Señor Jesucristo. Y esa consecuencia es una condenación eterna, es una separación eterna de la criatura con su Creador, con Dios. Como nos dice Pablo ahí en Romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y la única esperanza para el pecador es ejercer fe en Jesucristo, en quien es Él, el Hijo de Dios, en su obra expiatoria. Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, ¿sí? Y entender que no es una obra del hombre, que el hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismo. Después de esto, hermanos y hermanas, ya no vemos a Nicodemo, lo podemos ver hasta más adelante en el capítulo 7 de Juan, versículo 50. Después de este encuentro que Nicodemo tuvo con el Señor, ya no sabemos nada de él, hasta cuando precisamente los fariseos o este grupo de ancianos, el Sanedrín, mandan unos ministros o unos siervos a traer al Señor Jesucristo. Ellos lo quieren detener, lo quieren apresar y mandan a estos hombres a que lo traigan, y ellos regresan sin el Señor Jesucristo, dice el 7:45, Juan 7:45. Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Y se están refiriendo al Señor Jesús. Los ministriles respondieron, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno de los fariseos, uno del Sanedrín. ¿Juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Respondieron y dijéronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y se fue cada uno a su casa. No sabemos a ciencia cierta, hermanas, cuánto tiempo pasó desde que Nicodemo tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, desde que vino a él de noche, y que nuestro Señor Jesús le empieza a explicar todo lo referente a la salvación. Pero es claro que algo está sucediendo. En el capítulo 3 vemos a un Nicodemo temeroso de ser identificado con el Señor Jesús. Viene a escondidas, viene a él de noche, no quiere arriesgar su posición, su condición delante del pueblo de Israel, identificándose con el Señor Jesucristo. Pero aquí algo ha pasado. Aquí lo vemos ahora diferente, delante del Sanedrín, delante de los fariseos, delante de los ancianos de Israel. Él intercede por Jesucristo. Él ahora se está comenzando a identificar con Jesucristo. Díceles Nicodemo, versículo 50, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga nuestra ley a hombres si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Sí, después de que tenía temor de que lo identificaran con el Señor Jesucristo, ahora algo está pasando en él y entonces comienza a tener un valor que no tenía, comienza a identificarse. Ahora él está dispuesto a manifestarse públicamente en favor del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos y hermanas? Está pasando una obra del Espíritu Santo en él. La fe está empezando a hacer su obra. La vida está comenzando a manifestarse. Ahora Nicodemo, después de aquella charla que tuvo con el Señor Jesús, está empezando a comprender cuál es el camino a la salvación y cuál es el objeto de la fe que él debe tener, el Señor Jesucristo. El capítulo 19 nos vuelve a hablar de Nicodemo
Y ahí vemos con claridad esa preciosa obra de redención de nuestro Dios consumada en Él. Dice el capítulo 19, del 38 al 32, después de estas cosas José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús, y se lo permitió Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús, y vino también Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El Señor Jesucristo es crucificado, el Señor Jesucristo muere, y viene José de Arimatea, dice que era discípulo de Jesús, también temeroso de los judíos, no se manifestaba al igual que Nicodemo, también está ahora dispuesto completamente a manifestarse públicamente y a identificarse con Jesús. Viene a Pilatos, le pide el cuerpo de Jesús, y entonces viene a él Nicodemo, ¿sí? Y trae una cantidad muy grande de mirra, de aceites, de ungüentos para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, como de 100 libras, dice. Esto es más o menos como algo así como 40 kilos, hermanos. Es importante porque era algo muy costoso. Era algo digno de un rey, algo digno de una persona de renombre, ¿sí? Y ahora vemos a Nicodemo, que no solamente se identifica con Jesús, sino que ahora también se identifica con aquellos que se identifican con Jesús. Él viene a José de Arimatea y viene con una cantidad muy grande de ungüentos para darle honor a su Señor. Aquí podemos ver esa obra preciosa de salvación consumada en Nicodemo. Ahora él está completamente dispuesto a identificarse con Jesús, a identificarse con aquellos que se identifican con Jesús, y más aún, él está dispuesto a gastar lo suyo para darle honor a su Salvador, a su Señor. Viene con Nicodemo, ellos ungen el cuerpo de nuestro Señor Jesús, lo envuelven en los lienzos y entonces lo dejan en el sepulcro. Qué precioso, de verdad, qué gran cambio podemos ver en Nicodemo, hermanos. No solamente defiende a Jesús públicamente, sino que ahora se asocia con aquellos que se identifican con Él. Ahora está dispuesto a llevar su vergüenza, a llevar su vituperio, como nos dice el escritor de Hebreos. Ahora Él está reconociendo el valor de su Señor y ahora no escatima recursos para honrarlo. Y no solamente no escatima recursos para darle honra a su Señor, sino que personalmente se involucra en honrar a su Señor, en ungir a su Señor. Y hermanas, Nicodemo nos modela, Nicodemo nos muestra esa preciosa obra de salvación que Dios hace en el creyente. Sí, nuevamente regresando a Juan 3, podemos ver a un hombre que no sabe cómo ganar el favor divino, que entiende que él está fuera del reino, un hombre que es evangelizado por el Señor Jesús, y podemos verlo después como esa palabra del Señor Jesús empieza a hacer la obra en él. Debemos recordar la promesa de nuestro Señor en Isaías 55, que nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sí, es precioso ver cómo esa
obra de mi Señor Jesucristo, ese evangelismo que hizo con Nicodemo, empezó a dar frutos en el capítulo 7 y como leemos en el capítulo 19 cómo está completamente consumada su salvación. Esto, hermanos, también debe de motivarnos, debe de ayudarnos a agarrar valor, a hablarle a nuestros seres queridos. Todos tenemos hermanos, hermanas, padres, hijos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, que no conocen al Señor. Y la manera en la que el Señor salva siempre ha sido la misma, por medio del Evangelio, porque por medio de la predicación, de la locura del Evangelio, dice Pablo, agradó a Dios salvar a los hombres. Y la promesa que Él nos da aquí en el libro de Isaías es que su palabra nunca vuelve vacía. A su tiempo el Señor da fruto de su palabra en aquellos que Él ha determinado desde la eternidad pasada que serían salvos. Recordemos, no es de todos la fe, es solamente de aquellos a quienes en el Señor ha establecido para salvación, pero nosotros no sabemos quiénes son, y nuestro deber es ir y evangelizar a todos, predicar el Evangelio a toda criatura, confiando en la promesa de nuestro Dios, que su palabra no vuelve vacía, que su palabra obra todo lo que Dios ha establecido que tenga que obrar. A su tiempo, como con Nicodemo, el Señor va dando convicción de pecado, el Señor va dando fe, el Señor va madurando esa semilla sembrada y a su tiempo dará fruto. Y yo puedo darles mi testimonio que así fue conmigo, hermanas. Yo conocí el Evangelio a una edad muy temprana, a mis 12 años más o menos. Mi hermano Dale West, creo que muchos de ustedes también lo conocieron. Me reuní ahí en donde él daba donde tenían el culto, donde se predicaba, y conocí el Evangelio a la edad de los 12 años. Entendí perfectamente que la salvación no le pertenece al hombre, que la salvación no es por obras, que la salvación es únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que no hay otro camino para llegar al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Lo comprendí perfectamente, pero lo comprendí en mi intelecto, nada más. Después de esos 12 años yo me fui al mundo, realmente me reuní poco, tal vez algunos meses ahí, y me fui al mundo y viví mi vida como yo quise hasta los 40 años. Claro, en ese transcurso de tiempo, el Señor fue regando esa semilla por medio de alguien aquí, por medio de alguien allá, que me compartía un poco de la palabra, que me volvía a recordar que solamente en Cristo hay salvación, que me invitaba a arrepentirme y a venir a Jesucristo en fe, hasta que un día a los 40 años el Señor quebrantó mi corazón. En ese tiempo entonces yo pude ver la magnitud de mi pecado, pude ver mi condición perdida delante de Dios, pude ver lo precioso de nuestro Señor Jesucristo, lo maravilloso que es el haber sido amado de esa manera, al punto de que mi Señor Jesucristo tuvo que venir y dar su vida para que yo pudiera ser salvo. Sí, y desde los 40 años he procurado entonces ya darle honra a mi Señor. Es claro que mientras estemos en este cuerpo, en esta naturaleza caída, vamos a seguir cayendo, vamos a seguir pecando, pero también el que verdaderamente ha nacido de nuevo, como nos dice Pablo en 2 Corintios, es una nueva criatura, es una creación de Dios, ha nacido de nuevo con una naturaleza divina, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y el Señor empieza a hacer una obra preciosa en nosotros. Él cambia nuestras inclinaciones, Él pone nuevos deseos, nuevas actitudes, Él pone en nuestro corazón el deseo de agradarle en todo. Las cosas viejas ya no nos llaman la atención, pasaron. Es claro que a veces somos tentados, pero el verdadero creyente siempre busca agradar a su Señor. Y podemos verlo en la historia de Nicodemo. Realmente no es la historia de Nicodemo, es la historia de Dios obrando en un hombre, en un fariseo,
Y es precioso entender que Nicodemo fue, como su nombre lo dice, vencedor sobre el pueblo. Porque a diferencia de la grande mayoría de fariseos que conocieron al Señor Jesús, a diferencia incluso de muchísimos hombres que conocieron al Señor Jesús, que recibieron incluso milagros de parte de Él, que gustaron ese pan y esos peces que multiplicó, pero que no ejercieron fe en Él, Nicodemo venció por medio de la fe. Una fe que le fue dada por Dios, un arrepentimiento que le fue dado por Dios, una obra misteriosa pero preciosa que fue hecha por Dios en él. Entonces, esta es la historia de un hombre redimido. En cierto sentido es nuestra historia. Es una historia preciosa porque nos recuerda esa maravillosa salvación de la que hemos sido participantes, hermanos y hermanas. Entonces, pues bueno, medítenlo, meditémoslo. Y volviendo a recordar aquella gracia que el Señor ha tenido para con nosotros, rindámonos cada día más en agradecimiento, en honor a nuestro Señor, en devoción a nuestro Señor, y procuremos serle más fieles, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen buena tarde, buena noche. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición. Y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.